Bendiciones, señores. Esta es una historia que la vamos a contar, el por qué no condeno a Raquel Arias, ni a nadie. Porque es que hasta que no entendamos las escrituras, hay mucha gente que está haciendo de un versículo una doctrina. Mientras de un versículo estemos haciendo una doctrina, jamás vamos a entender la palabra de Dios. Miren, para entender lo que dice la palabra de Dios, tenemos que leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Escuche bien, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y después que hayamos exprimido los 66 libros de la palabra de Dios, que nos lo metamos por aquí y nos llegue por el galillo y lo dijéramos, entonces vamos a comenzar a escuchar ¿a quién? A Dios. Porque óigame, de la única manera en cómo usted va a llegar al reino de los cielos no es solamente leyendo la Biblia, sino escuchando a donde Dios lo quiere llevar. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y ese propósito es que Dios está vivo. Nosotros tenemos un Dios de gloria que vive y que se comunica con nosotros. Tenemos el caso del joven rico que se acercó a Jesús, un hombre que llevaba los mandamientos de Dios. Y este hombre rico le dijo: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: dale todo lo que tiene a los pobres y sígueme. Y en esta circunstancia, este versículo tiene loco a muchos hermanos pastores. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos pastores que tienen gente próspero y rico en sus iglesias. Y entonces lo que estos hermanos tienen para decirle, ¿qué es lo que ellos tienen para decirle? Ellos lo único que le dicen es: no, hermano, lo que pasa es que eso no fue lo que él quiso decirle. Que lo que quiso decirle es que no ponga su corazón en el dinero. Negativo, hermano. Dios le dijo: dale todo lo que tiene a los pobres. Eso fue lo que le dijo. Si usted quiere decir que dijo otra cosa, está haciendo una herejía. Porque no voy a hablar de blasfemia, voy a hablar de herejía. Usted sabe qué es lo que sucede, y por eso es que tenemos que conocer la Biblia, y tenemos que conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis, que cada uno tiene un llamado diferente y un propósito distinto. Dios le pidió al joven rico, a ese rico, que le diera todo lo que tiene a los pobres. Pero Cristo no se lo pidió a todos los ricos, porque ¿acaso se fue donde Arimatea, que era un seguidor de él, y le dijo que lo diera todo? No. ¿Acaso fue donde Juana, la esposa de Chuza, que era multimillonaria y que era seguidora de Jesús donde quiera que él iba y que sostenía el ministerio de Jesús? ¿Acaso él le dijo a Juana que diera todo lo que tiene a los pobres? No. ¿Acaso él le dijo a María Magdalena, que era una mujer acaudalada y que sostenía el ministerio de Jesús, dale todo lo que tiene a los pobres? No. Hermanos, porque era un propósito de él con ese joven. Un propósito personal con ese joven. Y no tiene que ser porque el joven estuviera amando el dinero, no. Era un propósito. Y por eso él se lo dice para que lo siguiera. ¿Que cuál era el propósito? No sé. Invente usted lo que quiera, pero yo no invento en la Biblia. Solamente Dios sabe el propósito que tenía. Ahora yo sí sé que era un propósito, porque a los otros ricos, a Mateo no le pidió que devolviera todo. Incluso Zaqueo devolvió porque quiso, pero no porque Cristo se lo pidió. Porque lo del joven rico era un propósito de Dios con él. Y hasta que no entendamos que cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito diferente, vamos a estar juzgando a los otros. Por eso no juzgo a Raquel ni juzgo a nadie, porque no conozco los propósitos de Dios con Raquel. Porque si Dios la llamó, ¿quién soy yo para desautorizar su llegada a Cristo? ¿Y quién soy yo para juzgarla ni condenarla? La Biblia no es un libro de matemática. Son 2 más 2 y tiene que cumplirlo así y así. No, no es así. ¿Por qué? Porque si usted me habla de pecado, entonces aquí nadie va a entrar al reino de los cielos. Lo primero que no van a entrar al reino de los cielos son ninguno de los profetas, porque toditos pecaron y toditos fallaron y toditos hicieron cosas incorrectas. Y se lo voy a mencionar. Le voy a mencionar un grupo de cosas que no debieron de haber sucedido, para luego decir lo que es una relación, un vínculo con el Señor Jesucristo. ¿Y en qué se trata de la relación? Cuando usted establece una relación de intimidad con Dios, que no se trata de que no es un patrón de conducta, que Dios no trata con un grupo de gente. Miren, este es el libro que está aquí, cumplan lo que dice ahí. No,
hay una relación de intimidad con Dios y Dios te usa de manera personal y Dios te envía a los lugares. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te puede decir, vete de ahí y vete a tal sitio, vete de ahí, métete en los cabarets y a predicar. Dios puede hacer eso con la gente. Elías mató 450 profetas de Baal. Y la Biblia dice, no matarás. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios mandó a matar estos profetas. Pero tampoco, amados hermanos, tampoco en ningún versículo de la Biblia dice que se pueden matar a los impíos. La Biblia no dice, matarás a los impíos y no. La Biblia dice, no matarás. Y Elías mató 450 y fue perseguido por esos 450. O sea que la consecuencia de ese pecado de Elías, bueno, vino hacia él y tuvo que huir. Porque tuvo que huir. Otra cosa, porque vamos a seguir con pecado de profeta, cosas que hicieron los profetas que no tienen sentido. Otra cosa que hubieran dicho los hermanos, porque nadie sabe la relación que tiene Dios con alguien. Y como nadie sabe la relación que tiene Dios con alguien, Elías se fue de ahí, del arroyo de Querí, y se fue a Zareta de Sidón. Muchos hermanos hubieran dicho, señores, pero tantas mujeres, tantas viudas en Israel, israelista que hay. Y mira dónde se va Elías, a beneficiar a una viuda fuera de Israel, donde están los impíos, a Zareta de Sidón. Que no nos olvidemos nunca en la vida que el primer milagro del Señor Jesús lo hizo en la boda de Canaán. En una boda de unos impíos, donde seguro se estaba bebiendo bebida alcohólica y donde se estaba compartiendo con todos los impíos. Y ahí en aquel lugar se acabó el vino y Cristo multiplicó el vino, bendijo a los impíos. Porque parece, tú sabes qué es lo que está sucediendo, y esto lo voy a decir en cada paso. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No leen la Biblia, no escudriñan las escrituras, no se dan cuenta que el Dios que nosotros seguimos es un Dios de poder, no es un Dios estático, que es un Dios a través del cual hay que establecer un vínculo para darnos cuenta de su poder y estar atento a la voz de Él. Porque si solamente ve, violó las escrituras, míralo aquí, se va para el infierno, entonces estamos acusando de balde. Bueno, pero no solamente Elías. El profeta, el patriarca Abraham, la Biblia dice que ¿qué es lo que es un pecado? El pecado es la desobediencia, cuando Dios te envía a hacer una cosa que tú no la haces. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Lot? ¿Qué hizo Abraham? Se llevó a Lot. Desobedeció a Abraham, que por eso tuvo problemas, porque vieron dónde terminó Lot, en Sodoma y Gomorra. Y Abraham terminó peleando con Lot porque se lo llevó. Pero no solamente eso, sino que Abraham conoció una esclava, a la esclava Agar, la conoció en Egipto. Y su mujer Sara, porque a pesar de que Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, pues Abraham, que era el padre de la fe, pues en ese momento se le fue la fe y se llevó de su mujer Sara y tuvo un hijo con la esclava Agar. Y a través de ese hijo que tuvo con la esclava Agar, hoy en día nacieron todos los hijos de Ismael, que son todos los musulmanes. Y hoy en día, cada vez que nos montamos un avión, te quitan los zapatos de ti por ese error que cometió Abraham. O sea, si fuera por error que cometen los amados hermanos, profetas y patriarcas, pues ninguno se van al reino de los cielos. No juzguemos a nadie, no condenemos a nadie. Señores, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso, Abraham, que era el padre de la fe y que fue justificado por su fe, se le mandó a sacrificar a Isaac. ¿Por qué? Bueno, porque falló. Tú fuiste justificado por tu fe, pero cuando fallas, tengo que probarte de nuevo. Pero no solamente eso, Jacob engañó a su hermano Esaú para robarle la primogenitura y era el padre de las 12 tribus de Israel. Pero no solamente eso, sino que el rey David, que se quedó, que no fue a la batalla,
se quedó en su palacio y vio la mujer de un soldado, Urías Geteo. Y él la mandó a buscar, dijo, búsquenme esa mujer. Y tuvo relación con ella, fornicó con ella. Y posteriormente, después que había fornicado con ella, que le dijeron que era la mujer de un soldado, quiso limpiarlo todo, quiso pegarle al muchacho. Pero cuando se dio cuenta que el soldado no quiso, escuche bien, amados hermanos, que acusan a los otros hermanos por falta de conocimiento y condenan a los otros hermanos, porque el rey David, porque el soldado no quiso tener el hijo, lo mandó a matar. De manera tal que el profeta Natán le dijo a Elías, no se separará jamás la espada de tu casa. Y tantas consecuencias que le vinieron al pueblo de Israel por eso. Y Dios tuvo misericordia de David. Dice que el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Y de esa relación con Besabel, la mujer de Urías, que no era mujer de David, que se la arrebató y se la quitó, nació Salomón, el que le construyó el templo. Escuche bien, amados hermanos, lo que acusan a los otros hermanos, los que no tienen conocimiento. Salomón nació de esa relación, y Salomón, que fue el que fue llamado, que tuvo el honor de construir, escuche bien, de construir el primer templo de Jerusalén. Se le designó a ese hombre, qué cosa tan grande. Dice que era un hombre, Salomón, que Dios lo amaba, el hijo del pecado. Dios amaba a Salomón. A los amados hermanos que viven acusando a los otros. La Biblia dice, óigame, la Biblia dice, pero lean todo lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice todo lo que yo estoy diciendo. Por eso yo no acuso a nadie, por eso no ando en acusaciones contra nadie. Entonces, amados hermanos, tenemos que escudriñar las Escrituras para ver quién entra y quién no al reino de los cielos. Salomón, dice la palabra, que terminó descarriado, terminó adorando a Moloc, se casó con la hija del faraón de Egipto y andaba adorando todos los dioses paganos de 1000 mujeres que tenía Salomón, porque se cargó de glotonería. Y era un rey hecho conforme al corazón de Dios. No juzguemos a los otros hermanos, ni los condenemos, ni digamos, señores, vamos a establecer. Y así sucesivamente. Tenemos ahí a Juan el Bautista, que de los hombres nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan el Bautista. Y dice que le mandó a preguntarle a Jesús, pregúntale que si es él el que ha de venir o si tenemos que esperar a otros, porque dudó de Jesús, dudó. Cuando le preguntaron, ¿eres tú Juan el Bautista? ¿Eres tú Elías? Dijo no, cuando las Escrituras dicen que él sería hecho conforme, que sería nacido conforme al corazón y el poder de Elías. Y Cristo dijo, es él aquel Elías que había de venir, y Juan lo negó. Por su falta de fe, todo hemos fallado. Los hijos de Israel, los santos hijos de Israel, metieron a José en una cisterna. ¿Y acaso algunos de nosotros tenemos condición moral y tenemos esa perfección para estar acusando a la hermana Raquel? Nadie puede acusar a nadie. Todo el mundo que se fije en su propio problema, todo el mundo que comience a ser más santo, todo el mundo que comience a establecer un vínculo y una relación con Dios. Yo no juzgo a nadie. Yo en este momento, hasta ahora, por mi relación y mi vínculo que tengo con Dios, no salgo a ninguna discoteca a hacer show por más que me paguen. Pero tampoco juzgo ni condeno, ni digo que Raymond Pozo, ni digo que el hermano Ramón Orlando, ni digo que Juan Luis Guerra, ni digo que Boruga, ni digo que Raquel se fueron para el infierno porque la amistad con Dios. No. Porque cuando Cristo vino, comió con los publicanos y comió con los fariseos. Y cuando Cristo vino, sanó de lepra a los samaritanos, que no eran israelitas, que no eran hijos de Dios. No porque tú no estás contaminado, de que porque tú eres un pecador, porque si fuera por eso todos tuviéramos una contaminación de una enfermedad, porque todos somos pecadores. Lo que nos hace diferente es un vínculo con Dios, y ese vínculo con Dios nos puede llevar hasta donde usted no sabe, porque Dios te puede enviar. Cristo, miren,
quien le cortó la cabeza a Juan el Bautista, el que anunció la llegada de Jesús a este mundo, se llamó Herodes. Herodes fue quien mandó a que trajeran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Sin embargo, dice la palabra que quienes colaboraban con el ministerio de Jesús económicamente eran una mujer, entre ellas una que se llamaba Juana, que era la esposa de Chuza, intendente de Herodes. Y entonces, ¿por qué Cristo cogía el dinero de esa mujer que era descendiente de los Herodes? Que ese dinero dependía directamente de los Herodes. No juzguemos a nadie, amados hermanos. No acusen a nadie. Comiencen a establecer un vínculo con Dios. Porque ustedes no saben hasta dónde Dios lo quiere llevar, a qué nivel lo quiere llevar. Pero ustedes están atentos solamente a las escrituras y no están atentos a lo que Dios le dice. Atento a acusar porque fallaste. La escritura dice esto y tú fallaste en esto. La escritura dice eso y tú fallaste en esto. Y es que acaso Dios murió. Después que Cristo murió, ya Cristo es solamente escuchemos las escrituras y no olvidémonos de Dios. Lo que crucificaron a Cristo, lo que mataron a Cristo fue el Imperio Romano. Y a Cristo le plació ir donde Constantino. Escuche bien. A los que viven juzgando y condenando a los otros. No quiero hablar de Pablo, que iba persiguiendo a los cristianos, y el Señor lo llamó y dijo: Saulo, ven, y lo hizo, escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, porque Dios tiene misericordia con el que Él quiere. No acusemos a la gente. El Imperio Romano fue el que mató a Jesús. Sin embargo, a Cristo le plació llamar a Constantino para que el Imperio Romano, para que el cristianismo sea la religión oficial del imperio, y se desarrolló el cristianismo por ahí. De un sacerdote en los años 1500, la Santa Inquisición andaba persiguiendo a todos los hijos de Dios, porque tenían un sistema a través del cual, a través de la indulgencia, era que se expiaban los pecados, todo un robo que se llevaba a cabo en aquel tiempo. Sin embargo, un monje de ellos mismos, llamado Martín Lutero, fue escogido para hacer la 95 tesis, para ponérsela ahí, para que se hiciera una rebelión en contra del sistema religioso que había en aquel tiempo, porque había un sistema religioso que se veía que eran los representantes de Dios, pero que eran unos mentirosos, porque habían manipulado las escrituras a su antojo. Y tenían las escrituras secuestradas. Y a partir de ese momento que Martín Lutero y otros hombres grandes fue arrebatada las escrituras. Y por eso hoy en día cada ser humano puede tener una Biblia en su casa. Porque la Biblia la tenían secuestrada los religiosos, igual que como el pueblo de Israel solamente leían la Biblia a ellos. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Ustedes no saben que la mayor parte de gente, amados hermanos, que se va a perder en los últimos tiempos es por la avaricia. Es por la ambición, y es porque la ambición por las cosas de este mundo y por el dinero lo va a llevar a ponerse el sello, a sellarse. Y dice la Biblia en muchísimos versículos de Apocalipsis, lo que no adoraron a la bestia y su imagen. Ya está en ejecución. En la iglesia, en todas las iglesias tienen, escuche bien lo que le voy a decir. Esto es un dato que le voy a decir a los que tienen falta de conocimiento. Tienen el sello de la bestia en la mano para ponérselo todo, que es el internet y el celular, y criticando a los otros, en vez de comenzar a escudriñar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en este tiempo. La Biblia no dice que la gente se perdió porque no oró. La Biblia no dice que la gente se perdió porque no ayunó. La Biblia no dice que la gente se perdió porque no hizo una vigilia. La Biblia dice que la gente se perdió por falta de conocimiento. El conocimiento es lo que te puede llevar a la vida. Hay que orar, hay que ayunar, hay que estar en intimidad con Dios para tener fortaleza espiritual. Pero hay que escudriñar las escrituras para que Dios nos dé el entendimiento. Y sobre todo tenemos que establecer un vínculo con el Señor y olvidarnos de juzgar, porque es que Cristo no juzgó a nadie. Aún la mujer adúltera que fue encontrada en fragante adulterio, Él no la condenó. Dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todo lo que hizo fue en el bien de todos los hijos. Dijo: no vine a condenar, sino vine a salvar. Lo que sucede, amados hermanos, es que hasta que nosotros no entendamos lo siguiente, que nuestra relación con Dios consiste en el llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros
Dice, a los que aman a Dios todas las cosas, Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Si Dios tiene un propósito contigo, si Dios te escogió, como dice el libro de Jeremías, desde antes de que te formara en el vientre de tu madre te escogí, ¿quién soy yo para decir quién soy yo para condenarte? ¿Qué saben ustedes si Dios está mandando a Raquel a los cabarets a predicar, una mujer de Dios? El llamado que yo le hice en mi primer video fue que no se contamine, que se mantenga santa, que se mantenga siéndole fiel a Dios, que se mantenga en el Espíritu, que se mantenga escuchando la voz de Dios. Todo el que quiere buscar un versículo de la Biblia para hacer una doctrina, de ahí es que salen las herejías. Porque la Biblia dice que a lo que antes llamó, a esto también justificó. Lo que justifica es el llamado. Escuche bien, lo que justifica no es lo que tú hagas, ni como tú falles, ni porque dejes de fallar. Lo que te justifica es el llamado. A lo que antes llamó, a esto también justificó. Y si usted coge este texto y lo compara con otro texto fuera del contexto, entonces lo va a encontrar como una contradicción. Porque entonces te va a decir, sí, pero la Biblia dice muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Lo que pasa es que el contexto de este versículo dice, los que conforme a su propósito son llamados. Por eso que hay que contextualizar siempre, por eso que tenemos, y el contexto de la Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis, incluso el contexto no está en lo que es la historia que él haga del versículo que quiere hacer. Por eso hay gente que necesita una relación con Dios urgente, amado. Hay gente que necesita soltar un chin la religiosidad de las iglesias y meterse con Dios a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Dejar de estar acusando personas y escuchar la voz de Dios. Porque Dios le habla, a mí me habla en cada momento, en cada circunstancia. Yo tengo una relación con Dios, por eso es que estoy haciendo este video. Y Dios me habla. Y Dios me manda a lugares. Porque yo tengo una relación con Dios. Pero tampoco juzgo ni condeno a los que lo hacen, porque no conozco su llamado. Y como no conozco tu llamado, no puedo juzgarte. No juzgo a nadie, no juzgo a ningún pastor, no juzgo a nadie. Incluso a los que predican prosperidad en las iglesias, a lo cual yo me opongo tajantemente, aún así no lo juzgo, porque no sé el propósito de Dios con ellos. Déjense de estar juzgando personas, pongan sus oídos en Dios, en Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lean la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no agarren un versículo para juzgar ni condenar a nadie. Métanse en las escrituras y pongan sus oídos en el Dios del cielo. Dios te bendiga.